Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, hoy un poquito más tarde de lo habitual. Bastantes temas y sobre todo temas de esos que, como ha recordado alguno, parecen un poco eso de aquello de Juego de Tronos, es decir, de peleas variopintas, de historias que acaban de una manera y que hay que interpretar qué quiere decir, todas esas historias que nos gusta a veces despellejar desde este canal y que hoy vamos a intentar explicarles. Vamos a empezar hablando de esa candidatura de Alejandro Fernández, que aquí no vamos a hacer ninguna novedad. Desde el primer momento hemos dicho que era la persona que debería ser, pero el trasluz de todo esto es que es una victoria. Ya lo avanzamos, del equipo de Tellado contra el equipo que no es un equipo compacto de los Borjita, Cuca, Elías, Bendodo. Y se convierte en un reto para Feijóo al tomar esta decisión, un poco separando, digamos, aquel equipo más cercano a lo que podríamos denominar el equipo de Moreno o Bonilla y acercarse al equipo más cercano, entre comillas todo, obviamente, de lo que podía ser de tendencia las ideas de Ayuso. Y ese movimiento es interesante porque está claro que es un cambio de rumbo que a veces muchos no han detectado, han interpretado en las personas. Mire, ha ganado Alejandro Fernández, no sé qué, pero es un cambio más importante de lo que parece. Vamos a intentar explicarlo con alguna anécdota un poco incluso graciosa de última hora que les va a hacer, supongo, un poco de gracia. Luego nos iremos a la lista de país de Puigdemont. Bueno, lista de país que se ha juntado con 7 partidos de lo más raro que se puede imaginar, alguno con apenas un centenar de votos, en fin, pero él hace país, ya lo saben. Luego hablaremos de ella, que dice que no habrá referéndum. Lo hemos dicho en redes. Quien pueda votar a ella o es un perfecto, perdón, subnormal, o es un analfabeto funcional, o realmente le gusta que le meen en la cara y no tenga otra cosa que satisfacerse. Porque estamos delante de una pandilla de presuntos, vamos a ser finos y delicados, corruptos y de mentirosos totalmente confirmados. Dice que no habrá referéndum, tampoco iba a haber amnistía para este señor, tampoco iba a haber, vaya usted a saber el qué para este señor. Por cierto, se le ha cogido otra vez con el carrito de los helados, pagó 5 millones a una asesoría fiscal sin empleados. Sobre el punto de ello hay que decir una cosa muy importante, que está muy bien todos los escándalos que están saliendo. Algunos nos parecen muy acertados, pero está claro que si nadie, cosa que sí que hizo el otro día Vox, si no se toman iniciativas de judicializar estos temas, pues van a quedar en el olvido. Animamos, obviamente, a los partidos a quien considere que empiece a tomar medidas para que esto no quede diluido. Luego hablaremos de los dos partidos que en principio estarían en los más extremos de las elecciones catalanas, que empiezan a tener el mismo tipo de vergonzosos problemas. Lo tuvo en su momento Vox y lo ha tenido hoy Alianza Catalana, el partido de Orriols, que como saben o quien no lo sepa sería, digamos, la versión de Vox a lo catalán, independentista, con la alcaldesa de Ripoll, cuyo principal asesor, por cierto, es el primo de Aragonés, para que vean que todo queda en familia, que hoy han sido atacados donde están recogiendo las firmas para poder presentarse a las elecciones. Atacados de forma violenta, como lo que sucedía con Vox. La reacción ha sido automática y hay algo que a lo mejor sirve para abrir los ojos a más de alguno. Y es que los fascistas realmente no son este partido ni el otro, que oiga, pueden tener ideas que nos pueden gustar más o menos. Los fascistas son los que no permiten ni que se recojan firmas. Y es esos que están campando por Cataluña como si fueran grandes demócratas, cuando lo único que son como aquellas fuerzas civiles del Reich, ¿se acuerdan? En los años 30, que se dedicaban a asaltar y acuchillar a todo aquel que no era de los suyos. Pues lo mismito en estas juventudes, vamos a llamarle así, de Cataluña. Luego nos iremos a hablar de que mientras en las últimas encuestas que se han conocido en las últimas horas el PSOE parece que sigue aguantando, baja cierto, pero quien está cayendo en picado es Sumar. Sumar se está deshaciendo, se está hundiendo el equipo de Yolanda Díaz y nos recuerda en cierta manera, y alguna hora se nos va a enfadar, a lo que sucedió en las elecciones de julio, donde el PP pues tiró con fuerza, pero se hundió perdiendo más de 20 diputados Vox, que de no haberlos perdido
ahora estaría seguramente en el gobierno. Pues parece que el socio del PSOE es el que también va a seguir el camino de Vox, perdiendo quizá cerca de la mitad de sus diputados en unas hipotéticas elecciones. Luego iremos a un tema de esos que ha comentado hoy el director del diario y con toda la razón. Y lamentablemente le damos la razón, pero no le hacemos caso. El tema de que la Fiscalía tuvo el caso de Koldo antes de las elecciones generales, pero decidió no sacarlo para no enturbiar, digamos, las elecciones. Algo de una extrema gravedad, que es lo que ha dicho el director del diario, suficiente para que hubiera una explicación, por ser fino y delicado, pero que en este país, con todas las cosas que pasan, señor Nieto, pues hay que empezar a vislumbrar qué es lo que consigue impacto y qué son las cosas graves que lamentablemente no consiguen impacto. Y esto, que es una noticia súper trascendente, pues lo siento, pero no acaba de tener el gancho en un país como este que debería tener. Esto no es ni el Reino Unido ni Estados Unidos. Luego nos iremos a esa guerra de tronos que decíamos, centrada en este caso en Televisión Española. Ha cesado la directora interina al número 2, al director de contenidos, José Pablo López, dicen algunos, un agente del PSOE, que era el que apostaba por la entrada de Broncano, el tema viene por aquí, y en la última votación, la anterior, lo vetó, se abstuvo la señora Sánchez, que en principio también sería del ala socialista, pero más cercana al ala, curiosamente, de Zapatero, lo cual puede dar pie a malos entendimientos de que las cosas no están nada claras, porque al final esto va de colocar gente. Y tras hacer una moción donde se pidió ella el cese de este director de contenidos, que era la mano armada, vamos a decirlo así, del PSOE en Televisión Española, José Pablo López, tras pedir esa dimisión, fue votada a favor, y aquí viene lo divertido, por los consejeros del PP y uno de Podemos. Se produjo entonces el cese. Al cabo de unos minutos, tras la llamada pertinente, obviamente, de alguien de la Moncloa, se produjo la petición sorprendente del otro consejero de Podemos para cesar a la presidenta, la que había cesado, esto es como enredos, la que había cesado al director de contenidos. ¿Y quién votó a favor? Pues votaron los consejeros del PSOE, obviamente, los del PP nuevamente, porque dijeron, coño, vamos a cargarnos a todos. Y también ha sido cesada la directora. De momento, mañana podría aprobarse lo de Broncano, ya veremos, porque es una apuesta directa del gobierno, pero es una situación cuanto menos lamentable y vergonzosa. Cosas de esas que hasta da uno la sensación de que cuesta entender, en un mundo como el actual, obviamente, como también cuesta entender, o no, y hay que felicitar aquí, como hemos hecho en alguna ocasión, a los miembros, en este caso del CNI, a la actuación de los GAR, hoy en Barcelona, en el distrito, en el barrio de Nou Barris, o en el distrito de Nou Barris, que lo conozca, en la parte norte de la ciudad, que han detenido un yihadista que había extremado sus medidas de seguridad los últimos días. Eso siempre es un mal síntoma, y que tenía comunicaciones, había tenido con los grupos terroristas que habían, por ejemplo, participado en el atentado de Moscú. Ha sido detenido durante el día de hoy en una operación, como hemos dicho, iniciada, coordinada, vamos a decirlo así, entre el CNI. Servicios secretos, por ejemplo, de Suecia han participado, para que vean que estamos delante de cosas que superan en muchos casos las actividades locales y que nos llevan a las colaboraciones internacionales, donde es importante mantener siempre las formas. Pues si les parece, empezamos hablando del Partido Popular, de lo que ha sucedido hoy, de esa decisión del Partido Popular de colocar a Alejandro Fernández como candidato, algo que nosotros habíamos dicho desde el primer momento, y que en el fondo la parte que no se ve, vamos a decir, no ha sido una victoria del equipo de Tellado, que ha acabado convenciendo a Feijóo con el argumento fundamental de que Cataluña es fundamental para llegar a la Moncloa. Recordemos, lo explicábamos estos días, que el PSOE ha llegado a la Moncloa gracias a Cataluña, y que para lograr que Cataluña consiga ese elemento diferenciador había que tirar
de un candidato más cercano, vamos a decirlo así, a la línea más ayusera, vamos a llamarle de alguna manera así para que se entienda. Es decir, vamos a resumir. Había dos candidatos, Dolors Montserrat y el señor Alejandro Fernández. Ambos, si tiráramos hacia arriba, pues no en pura dependencia, obviamente, pero estarían en la línea el señor Alejandro Fernández del señor Tellado y la señora Dolors Montserrat de los señores Borjita, Cuca, principalmente esta, y Elías Bendodo, principalmente esta, es decir, de la línea andaluza del presidente Moreno Bonilla, mientras que Alejandro y Tellado estarían más de la línea Ayuso, llámenle si quieren Miguel Ángel Rodríguez, es decir, de una línea donde consideran, por ejemplo, que Vox es un partido necesario con el cual a veces toca hablar, pero al que no hay que enfrentarse, mientras que en otro lado estaría la línea, digamos, más... no sabemos exactamente qué palabra utilizar, considerar a Vox como enemigo. Esas eran las dos líneas que había. Fijó, tenía que decir una u otra, y se le ha presentado una argumentación que nosotros entendemos bastante elemental y básica. No sabemos si Fijó lo ha entendido en ese concepto tan rápido de que para llegar a la Moncloa hay que lograr unos buenos resultados en Cataluña y que a día de hoy una línea como la de Dolors Montserrat, y nosotros no vamos a decir lo contrario, que quizá está haciendo un buen trabajo en Europa, pero que aquí hubiera sido un desastre, requería una personalidad fuerte. Una personalidad incluso diríamos que pueda ir a su aire, con el control que se le pueda poner o se le deje de poner. Pero está claro que esa apuesta era necesaria. Es un momento histórico, lo hemos dicho en más de una ocasión. Recordemos las últimas elecciones, la votación apenas se llegó al 53%. Ha de intentar los partidos constitucionalistas, aquí obviamente incluimos a todos, a Vox, pero principalmente ahora al PP, incluimos a Ciudadanos, que seguimos diciendo que no debería presentarse, pero a todos hay que intentar elevarlo al 80% para intentar tener más opciones. El votante independentista, aunque mucho se queda en la calle, pero el votante que se queda en la calle es aquel que no tenía alternativas. Y si se hubiera presentado a Dolors Montserrat, seguramente muchos hubieran decidido quedarse en casa. Hay que decir dos cosas importantes de Alejandro Fernández. La primera, que no se lleve la gente al equívoco. Alejandro Fernández, fuera de estos ámbitos, nosotros aquí, los oyentes, lo decíamos ayer, que son gente con un conocimiento político bastante elevado, no son la media de Cataluña. Alejandro Fernández es un perfecto desconocido para muchos catalanes, y eso es algo que hay que decir con claridad. Y es uno de los temas que ha de reforzar los próximos días. Y el PP debe empezar a mover una maquinaria de propaganda para intentar convertir al candidato en alguien apetecible a muchos votantes. Nosotros hemos explicado hoy que intentar crear una campaña directamente solo de ataques será un error. Hay que crear un personaje amable. Hay que dotarle de esa fuerza de comunicación que tiene en el Parlamento, transmitirla a los ciudadanos y que lo escuchen. Esa ironía, esa facilidad, vamos a decir, de conectar, que a veces no acaba de transmitirse. Esa, sobre todo, lo hemos dicho, esa ironía. Creemos que en política es muy buena la ironía y en Cataluña es no solo buena, sino es necesaria. Y está claro que no es una labor fácil, porque lo sencillo sería buscar el oponente, por ejemplo, en el independentismo. Pero eso ya se sobreentiende. Con lo cual nosotros pensamos que hay que apostar por el lugar donde se pueden arrebatar los votos los partidos constitucionalistas. Aquí si quieren tomar nota también en Vox pueden hacerlo, saben que damos consejos libres. Y en Ciudadanos esperemos que no se presenten a ver si toman ese consejo, pero si lo hacen también pueden tomarlo libre. Atacar el independentismo a día de hoy no suma votos. Y les explicamos rápidamente por qué. Porque la realidad en Cataluña es que está tan polarizado y tan dividido, tan intrínsecamente asumido por los ciudadanos, que o son independentistas o son lo que
se denomina constitucionalistas, pero creemos que es una palabra tan difícil a veces de asumir que habría que buscarle otra palabra que no sea no independentistas, porque si no parece que estemos detrás de ellos. Pues atacar al independentismo no te va a dar ningún voto, porque nadie del independentismo va a pasarse a tu contenedor. Con lo cual, la única opción fácil, creemos nosotros, obviamente no es desde el PP atacar a Vox, que puede llegar un momento que lo necesiten, seguir la política en ese caso Ayuso, por eso hemos explicado todo el principio de las interrelaciones, pero sí atacar al Partido Socialista para intentar incluso expulsar a su candidato del contenedor del constitucionalismo y enviarlo al contenedor del independentismo o dejarlo en otro intermedio de la corrupción. El independentismo también tiene mucho de corrupto, con lo cual tampoco iría mal. Y creemos que la campaña debe basarse en eso. No en la lucha contra el independentismo, sino en la lucha contra el partido de Salvador Illa. Y el PP debería reforzar esa imagen del candidato. Ahí hay que invertir dinero, vamos a decirlo así, claro. Al final esto es una parte importante de propaganda. E intentar no hacer cosas un poco ridículas. Porque miren, les vamos a explicar una anécdota de hace nada, de hace unos minutos. Ha sido prácticamente antes de empezar el programa, con lo cual podríamos hasta cogernos a que nos hemos retrasado por esto, pero bueno, no vamos a hacer esa ironía. Recordarán que hoy sobre media mañana has escrito a Alejandro Fernández confirmando que era candidato. Hoy es un día para dar las gracias de todo corazón a mi partido, a mi presidente y a todas las personas que me habéis apoyado con tanto cariño. Gracias, visca Cataluña, viva España. Bueno, en fin, un mensaje interesante, un mensaje donde confirma que es el candidato, donde en cierta manera ofrece lealtad al líder del partido y le agradece ese movimiento, y un mensaje que es respondido por el principal hilo, digamos, de la oposición en Génova, que es la señora Cuca Gamarra. Curiosamente, pues vamos a decirles la hora exacta, a las 23:44. O sea, 11 horas más tarde. Para que vean lo bien que se lo ha tomado. Porque claro, dice la señora Cuca, saben, aquí por amistad le llamamos Cuquita. Cuquita dice, el PP Cataluña es un proyecto serio, bueno, increíble, que representa todo el constitucionalismo catalán. En fin, para que vean aquí que ya va un poco desviada, porque nosotros insistimos, el constitucionalismo catalán, guste o no guste, a día de hoy es el PP, es Vox y es Ciudadanos. Señora Cuca, Cuquita. Creemos en esa Cataluña próspera, sigue la señora Cuca, y pujante, que camina con el resto de España a favor de la libertad y la igualdad. Ya me dirán qué cojones pinta esto aquí, pero bueno. Al final, al tercer párrafo, dice, coño, tendré que hablar del candidato, que para eso le estoy felicitando. Alejandro, confiamos en ti. Juntos vamos a por todas. En fin, he visto felicitaciones más efusivas en la vida, no sé, no parece muy entusiasmada Cuca, pero de todo esto, obviamente, como pueden imaginarse, ha contestado en apenas 2 líneas. Decíamos que Alejandro es un tío irónico. Alejandro, con un educado gracias, querida amiga, lo haremos juntos y saldrá muy bien. Un abrazo muy fuerte. Y ha enviado un besito. En fin, no sabemos si el besito, si hubiera sido Rubiales, le hubiera quedado un puro. Ha hecho algo que nosotros hemos comentado a la tarde. Cuando estás en una guerra cruenta, no vale la pena hacer prisioneros. Eso es un argumento que hemos dicho aquí en muchas ocasiones. Hemos explicado anécdotas lamentables, obviamente, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde unos y otros, pero principalmente unos, obviamente, pero ha pasado en los dos casos, pues cuando iban avanzando, pues tropas alemanas o tropas, en este caso americanas o aliadas, pues no tenían ninguna duda en fusilar o pegar tiros a los prisioneros porque no podían parar para seguir avanzando. Pero hay una táctica en política que nos parece más interesante, que es
A ver, lo de eliminar prisioneros al final es un mal rollo, y más el siglo XX que se sabe todo, siglo XXI, perdón, que ya nos colamos de siglo. Y pensamos que a veces cuando tienes que avanzar y mirar hacia adelante, ¿qué es lo que debe hacer Alejandro Fernández y su equipo en estas elecciones? Lo que hay que hacer es ignorar a aquellos que lo único que buscan es notoriedad, salir en la foto y felicitar con 11 horas de retraso. Y fíjense que elegantemente, Alejandro, gracias querida amiga, lo haremos juntos y saldrá muy bien. Un abrazo muy fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, apenas una docena de palabras. 14, lo hemos contado, más el besito, que no lo olviden, ¿eh? En fin, parece más un no me toques los cojones, que ya me los has tocado bastante, déjame a mí hacer, y si me equivoco, ya me cortarás los huevos. Perdón si nos escucha Alejandro o nos escucha Cuquita, pero eso es lo que se entiende en ese mensaje dicho en palabras políticamente incorrectas. Y esa es la realidad de la cosa. Alejandro, de marcar su propio perfil, ha de contar, lo hemos dicho también, con algún abrazo de Vidal Cuadras, con algún abrazo de Cayetana, con algún abrazo de Díaz Ayuso, jugar con Participar Feijóo, que no tiene mala imagen, ojo a lo que decimos, todavía, pero intentar evitar que aparezcan Cuquita, Borjita y Elías Bendodo. Les diría prácticamente lo mismo del presidente andaluz, que tampoco pintaría nada en estas elecciones. Obviamente, luego cada uno que haga lo que quiera. A partir de ahí, en las listas veremos qué capacidad tiene de acción Alejandro Fernández y qué capacidad tiene de meter la mano el equipo de Cuca desde Génova. Y ahí es importante, creemos, que Alejandro busque algún candidato que tenga el suficientemente gancho, la suficiente fuerza para que se vea una notoriedad de equipo y que no se perfile una candidatura individual, que en este país saben que funciona más de lo que debería funcionar, pero que en casos excepcionales creemos lo que la gente requiere es equipo. Equipo, equipo, equipo. Vamos a ver cómo lo gestiona y sin lugar a dudas el escenario se pone interesante. Algunos nos han felicitado, nosotros ya saben, no pintamos nada en estos temas, nosotros simplemente hemos dado nuestra opinión y al final, oiga, pues han hecho caso, ¿qué quieren que les diga? Otras veces tampoco nos hacen mucho y sabemos, en el fondo, que Cuquita, Borjita y Elías nos tienen en sus oraciones. No sabemos exactamente en qué posición ni en qué postura, pero creemos que no precisamente para desearnos el bien. En fin, pero como estamos en Cataluña y aquí saben que suceden cosas raras, no se preocupen a centralizar todo a partir de ahora en Cataluña. Decíamos ayer que es nuestra especialidad, pero vamos a intentar darle un trato especial porque sí que creemos que son unas elecciones mucho más cruciales que las vascas, mucho más cruciales, obviamente, con todo el respeto, que las gallegas, y deben ser las elecciones decisivas. Y ahí debe enfocarlo Alejandro Fernández. Y a partir de ahí coger el rebote el candidato Feijóo, porque si no tiene el refrendo necesario Sánchez a sus movimientos, tendrá un problema bastante grave. Y en Cataluña seguimos para decir rápidamente 4 cosas. Puigdemont dice que hace la lista de país, ha cogido a 7 partidos rarísimos, está Catalá, Juventud de no sé qué pollas, perdón, no los habíamos oído en nuestra vida, pues los ha cogido para decir que hace una lista de país. En fin, lo de Puigdemont y sus miedos al fracaso son divertidos. Decíamos ayer una cosa interesante, que es lo único que vamos a remarcar del señor, que por cierto, recordemos que se ha arreglado el cabello, que era importante para tener el matiz. Si Puigdemont no gana, no queda primero, no queda segundo o no queda tercero, esto ya sería un milagro, no va a volver. Porque de rebote
un fracaso socialista que no sería un aumento independentista. Recuerden que se mueve entre un 30 y un 35 y tienen más partidos prácticamente que cosas a ofrecer, solo ofrecen la independencia. Tendría un problema bastante interesante. Podemos matar dos pájaros de un tiro, matar políticamente, obviamente. Y en ese caso, obviamente, tenemos al señor Illaco, ya ha dicho que no habrá referéndum, lo ha dicho en un vídeo. Bueno, no diremos aquello que guarden el vídeo, porque han mentido tanto que prácticamente no vale para nada ya las mentiras que dicen. La verdad del tema de hoy es que Illa pagó 5 millones a una asesoría fiscal sin empleados. 5 millones de euros, que se dice pronto, Eso en pesetas son 800 millones, más o menos, de pesetas. ¿Quién los pescara? A una asesoría sin empleados. Esto, el problema, todos estos escandalosos casos, como los que sucedieron hace meses, La gracia es que individualmente deberían denunciarse, como hizo, por cierto, Vox el otro día, en los juzgados. Porque los jueces no van a poder inhibirse de esto, y los jueces, además, en esta guerra, tienen muy claro dónde deben estar. Obviamente, aparte del señor Pedraz, que todavía, según parecido hoy, no vamos a hablar hoy de él, no sabía ni que era Telegram, según dicen. Pensaba que era una aplicación de esas que supongo te bajas y no sabes muy bien para qué van. No sé, a lo mejor el señor Pedraz sabe más que es el Tinder, no lo sabemos, pero parece que Telegram no lo tenía muy claro. Y en Cataluña seguimos, el último tema de hoy de Cataluña, de política, porque luego habrá algún tema más de Cataluña, para explicar que hoy ha sucedido otro de esos hechos lamentables, denunciables, que nosotros ya explicamos en otras campañas catalanas, que son los ataques a partidos políticos. Algo lamentablemente habitual, también sucede en las universidades con la asociación Sacabat, que es atacada continuamente en la Universidad Autónoma, cada vez que organiza un acto. Pero lo curioso del día de hoy es que el ataque no ha sido a Vox, que es prácticamente el pan de cada día, sino ha sido a Alianza Catalana, que sería, digamos, la versión de Vox, pero que apuesta por el independentismo, de la alcaldesa Urriols de Ripoll, que nosotros seguimos diciendo que va a ser la gran sorpresa de estas elecciones y que puede incluso alcanzar, creemos, 10 diputados. Porque hay algo que creo que muchos no ignorarán, que si algo son los independentistas, son fascistas, en muchos casos, con lo cual parece que les va anillo al dedo un partido como ese, donde, por cierto, como explicábamos ayer, el mentor, o llámenle como quieran, es el primo de Aragonés, del presidente de la Generalitat, sí, del bajito, del que no se ve en las fotos, de ese. Imagínense todo en familia, para que vean qué tipos de familias más raras habitan en Cataluña. Pues han sido atacados hoy en un acto que hay que, obviamente, denunciar, lo ha hecho la presidenta, pero sirve para que se pongan en el espejo algunos independentistas que están mirando este partido con ciertos ojos cariñosos, para que se den cuenta de que está sucediendo lo mismo a ese partido que ellos dicen que son ultrafascistas y de ultraderecha, llamado Vox. Con lo cual, si uno es, el otro es, y si uno el suyo no lo es, el otro tampoco. Está bien jugar a esto de los espejos, porque miren, nosotros sí que tenemos una definición clara de los dos partidos. Uno es constitucionalista y el otro independentista. El resto, oiga, dentro de cada contenedor hay votantes del 0 al 10. Y algunos del 7, 8, 9 están donde están, en uno y en otro partido. Y lo cierto es que en el contenedor independentista, los del 7, 8, 9 se sentían en cierta manera acomplejados. Ahora ya tienen a quién votar. Y verán, ante su sorpresa, que mucho que votaba 6 en Cataluña va a votar sin problema al 9 o al 10, porque es la esencia del independentismo. Es la esencia del independentismo, el clasismo y todas esas historias que quieran añadir. Luego, los argumentarios, cada uno podrá tener los suyos, obviamente, nosotros también tenemos los nuestros, y tenemos cosas obviamente muy claras.
Pero aquí, en este aspecto, lo único que hacemos es contrastar que dentro del independentismo vamos a ver a dónde sube esa ala más radical. Y yendo ya directamente al resto de España, pues encuestas empiezan a aparecer donde el PSOE está aguantando, baja 109, 110, pero la hostia, se la está dando Sumar, que baja a la mitad incluso de los diputados actuales, incluso a menos de la mitad. Recuerden en cierta manera lo que pasó con Vox en las últimas elecciones, que el PP aguantó el tiro, ganó las elecciones, no lo olvidemos, pero Vox perdió más de 20 diputados. Con lo cual, no pudo sumar. Súmenle además la campaña, etcétera, etcétera, y fíjense el detalle. Si algo decían que hizo mal el PP, algunos analistas, era enfrentarse a Vox cuando no era su enemigo, y eso había propiciado el descenso de Vox. Recordarán esas historias. Fíjense qué está haciendo ahora el socialismo. Enfrentarse y disparar a Sumar. Lo cual debería alegrarnos, porque están cometiendo el mismo error. Deben ser los mismos analistas los que les llevan la política interna. Y joder, de esto no toméis nota, que aún os vais a joder el pastel. A todo esto, hoy el director del diario de Objective, Nieto, ha hecho unas declaraciones muy interesantes. Ha dicho que la portada que van hoy, la Fiscalía tuvo el caso Coldo, pero decidió frenarlo, es suficiente para cargarse un gobierno, porque es una extrema gravedad. Totalmente de acuerdo. Pero esto es España. Y estas cosas, lamentablemente, no acaban de tener recorrido. ¿A quién nos gusta más la chicha? Coño, que la mujer del presidente se fue a las 12 de la noche a la habitación de un empresario. Eso puede hacer caer un gobierno. O que se ha llevado 40.000 euros. Eso puede hacer caer un gobierno. Que un fiscal decida archivar o parar porque la llama el presidente. Es un mensaje complejo de explicar, aunque es mucho más grave que a quien se folla a alguien, vamos a decirlo así de claro. Pero no hay que olvidar, señor Nieto, que este país encumbró a personajes como Jorge Javier Vázquez, encubró a programas basura, y quiera o no, toda esa gente vota, y su voto obviamente tiene el mismo valor que el del resto. Esto es un problema de sociedad y educación. Y lo que no podemos pretender es noticias inteligentes, bien redactadas, de un recorrido brillante, que hagan cambios en una sociedad donde todavía hay mucho imbécil, indocumentado, que funciona a golpe de cama, de esperpento y de situaciones ridículas. ¿Hay que adaptarse a cada sociedad? Pues saquen cosas de esas. Y ya verán cómo se puede poner el tema todavía más interesante. Y obviamente, una de esas es lo que ha pasado hoy en Televisión Española, que es de esas que seguramente es algo que tiene menos trascendencia, obviamente, que lo que estábamos explicando, pero que realmente llena las portadas de los diarios. Explicamos rápidamente lo que ha pasado. Reunión del Consejo de Administración de Televisión Española, donde se tenía a aprobar, entre otras cosas, el programa de Broncano. Recordemos, 14 millones por temporada, 3 temporadas, no está mal. Nosotros por 1 millón nos vamos a Televisión Española si nos lo pagan. Por medio millón también, vamos a decirlo así, bajito, a ver si alguien nos escucha. En fin, somos humildes, ¿qué quieren que les diga? No somos socialistas. En todo caso, pues ha habido la reunión hoy, y en la última reunión, donde no se aprobó sorpresivamente para algunos, el director de contenidos, José Pablo López, estaba muy caliente, un representante del PSOE, con la directora, también del PSOE, Elena Sánchez, una directora interina, en principio, de la cuerda de ZP, el otro es de la cuerda de Sánchez, para que vean que no todos son amistades, y antes de que le cortaran la cabeza a ella, ha decidido presentar una moción para cesar al director de contenidos, José Pablo López. ¿Quién ha votado a favor? Pues los consejeros del PP, de Podemos y ella misma, con lo cual se ha cesado al director de contenidos.
momentos de dudas, ¿qué ha pasado? Esto nadie lo esperaba, no estaba en el orden del día. Joder, vaya golpe de efecto. Nada, tenemos aquí al amigo Bolaños haciendo llamadas de teléfono y automáticamente, al cabo de un par de horas, estas reuniones de consejo que den cobrar unas dietas buenas porque se han tenido unas cuantas horas, se han acabado a las 5 de la tarde, pues se ha presentado uno de los consejeros de Podemos, que tiene dos, uno es de Sumar técnicamente, ha presentado una moción para destituir a la presidenta. Vamos, una venganza. Y claro, ¿quién ha votado a favor? Pues obviamente los del PSOE, que por eso han hecho la llamada, y obviamente los del PP han dicho, coño, puestos a cortar cabezas, nos hemos cargado al 2, nos cargamos al 1 también, pues fuera también el 1. O sea, la que había ido a cortar cabezas le han cortado su cabeza. Todo por las broncas de querer introducir el programa de Broncano, órdenes directas de la Moncloa para competir con el hormiguero a costa de dinero público. En principio se votará mañana ese tema. Parece que va a salir porque al final en las conversaciones con, si no me equivoco, es el Terral, la productora Buenafuente, para que vean que todo está en familia, han conseguido que no sea de 3 años el contrato, sino que sea de un año, a 14 millones, que no está mal, y garantizando al menos un 7,5% de audiencia. Si no llegan a ese nivel, no se renueva el programa. En fin, nosotros si tuviéramos que garantizar el 7,5% de la gente que hiciera aportaciones, nunca más habría programa, porque no llegamos a esos mínimos. Ya sé que ha sido un golpe muy sucio ahora, ya lo sé. Pero es que vamos cada día 15, 20 mil oyentes y estamos en los 400 que aportan. En fin, tenemos que irnos a Televisión Española. Qué cosas más raras nos toca hacer. En todo caso, vamos a ver qué sucede mañana con el tema de Broncano, si es aprobado o no. Pero para que vean que estas cosas que son menores, porque si no fuera por ser una televisión pública, pues estamos hablando de cosas menores, son 14 millones obviamente, pues es una cosa menor comparado con parar una investigación de cientos de millones de euros como la que paró la Fiscalía. Ya hemos dejado para lo último eso que ha sucedido hoy, porque miren, a veces creemos que es bueno felicitar. Felicitar, ha sido detenido un yihadista con conexiones con el grupo terrorista, no diremos los terroristas, del otro día en Moscú, tenía comunicaciones, ha participado en esa operación gestionada por el CNI, intervenida por los GAR de la Guardia Civil, en una acción, como siempre, eficaz, y donde han participado, entre otros, servicios secretos franceses o suecos, para que vean un poco la internalización del tema. Ha sido en el Nou Barris, en el distrito Nou Barris, en Barcelona, una zona norte de la ciudad, y parece que era una de las personas que se dedicaba pues a intentar materializar alguna acción, sobre todo a captar posibles ejecutores, vamos a decirlo, de acciones en la capital catalana. Es una de las múltiples acciones que desarrollan los servicios de información en colaboración, y lo hemos dicho muchas veces, con otros servicios de información, incluidos los del país vecino al sur, y que son importantes para que todos podamos tener la tranquilidad durante estos días y los días siguientes. Solo hay que felicitar. Son acciones que a veces, y hay que decirlo, se ven y pasan a veces en los medios con una columna, con 2 líneas. Son acciones donde hay mucha gente que se juega la vida. Y a veces son acciones no recompensadas y que desde aquí merecen la más sincera felicitación. Nosotros nos vamos a ir. Mañana, ya lo hemos comentado, estamos volando a la hora del programa, con lo cual va a ser difícil que podamos hacerlo. No tenemos tanta afición ni sabemos cómo hacerlo, y quedaría un poco ridículo ponernos en medio de un avión a hacer el programa. Se imaginan que el piloto se nos enfada o es de, yo qué sé, del PSOE o de Vox y dice vamos a tirarlo por la ventana. Entonces vamos a decidir no hacerlo. Vamos a volver obviamente la noche, si no hay novedad, del jueves, con todas las informaciones que haya. Lo único que mañana se nos ocurra antes de volar, preparar el programa y dejarlo preparado para las 12. Si no sale a las 12 no va a salir. Veremos, porque mañana debe ser
en principio puede ser un día que sea intenso durante la mañana, a mediodía, pero a la tarde pensamos que con el inicio ya del Jueves Santo puede reducirse mucho la información. Vamos a ver sobre la marcha cómo lo hacemos, en todo caso nos emplazaremos al jueves, las informaciones van a seguir saliendo y el análisis obviamente no se puede olvidar. Tienen las aportaciones, como hemos hecho con la broma irónica antes, todavía ahí a esos 18.600 oyentes que nos escuchan placenteramente. Nos vamos a emplazar al próximo programa, fijo jueves, veremos si mañana, como siempre decimos, seguimos.